Hola chicos de quinto primaria, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado trabajando en Scratch. El día de hoy no les voy a dejar tarea para que ustedes puedan descansar tranquilamente toda su semana de vacaciones. Solo prestemos mucha atención y de lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Como ya hemos estado trabajando, Scratch es un programa para hacer programas. Eso es como que una definición bastante simple. Vean, un ordenador no puede pensar por sí mismo, necesita que nosotros le digamos cómo pensar o qué instrucciones tiene que tomar para poder actuar, para poder ir tomando sus decisiones. Entonces, estos programas o estas aplicaciones nosotros los podemos crear desde algunos programas que sirven para hacer programas, valga la redundancia. Por ejemplo, Scratch me permite hacer programas o animaciones interactivas por medio de proyectos. Eh, un ordenador o una computadora no entiende, si yo por ejemplo le digo a la computadora realiza un juego o hasta la cuestión, no me lo va a entender, sino que entiende únicamente algunos lenguajes y algunos códigos que yo voy escribiendo de manera ordenada. Entonces yo tengo que aprender estos lenguajes de programación. Por ejemplo, hay algunos lenguajes de programación como JavaScript, C++ y Python. Por ejemplo, C++ lo estamos trabajando con cuarto bachillerato. Hemos trabajado un poquito de JavaScript con cuarto bachillerato. Perdón, con tercero, sí, con cuarto bachillerato es que hemos estado trabajando estos lenguajes cuando ya vamos avanzando en la dificultad. Eh, Scratch es un lenguaje de programación en el cual yo no tengo que aprenderme los códigos, simplemente vienen diferentes grupos de bloques que yo puedo ir utilizando para realizar las acciones. Por ejemplo, en C++ o en Python yo tengo que aprenderme muchos códigos, o incluso en JavaScript yo tengo que aprender muchos códigos para aprender para decirle a un objeto o hacer una animación, hacer un movimiento, tengo que aprender muchos códigos y tengo que saber cómo funcionan, su sintaxis, etcétera. Mientras que en Scratch yo simplemente voy adjuntando los bloques y con eso yo puedo ir eh, tomando acciones, tomando decisiones, dándoles movimientos, sonidos, etcétera. En los proyectos que nosotros vamos creando en Scratch podemos crear animaciones, juegos, arte y realmente lo que yo les voy explicando son las bases y lo importante es de que ustedes vayan utilizando su imaginación y así como dice acá, dejen volar su imaginación para poder ir haciendo diferentes proyectos. En Scratch tenemos ciertas partes, o en la pantalla principal tiene algunas partes. Las partes que normalmente tiene o que nosotros vamos a mencionar, bueno, acá está una parte, ahorita vamos a seguir con la otra parte. Eh, Está, por ejemplo, el escenario, están los objetos o actores o personajes, les llamo yo a veces, o también el fondo. Ahorita vamos a continuar con eso. Bien, ya en esta parte vamos a platicar un poquito ya de cómo trabajar en Scratch. Normalmente nosotros entramos ahorita hemos estado entrando desde su página de scratch.mit, pero también en el colegio nosotros tenemos instalada la versión para descargar e instalar en las computadoras. Entonces siempre estamos trabajando con la versión 3 y esa es la forma en la que nosotros hemos estado trabajando. Acá está lo que les mencionaba anteriormente de las partes de Scratch. En la versión anterior se ve más o menos como está en esta imagen. Está el escenario, que es donde nosotros vemos moverse a los personajes o a los objetos. En la parte de abajo vemos la lista de objetos y en esta parte rosadita que vemos la lista de fondos. Al centro tenemos la sección de bloques y acá tenemos el área del programa, donde nosotros hacemos nuestra programación en base a los códigos. Bien, y ese sería nuestro repaso de la interfaz principal de Scratch del día de hoy. Ya el día de mañana tenemos aún otra clase de repaso y nos vemos el día de mañana.